Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a conocer cómo funcionan los elementos del nivel F. Ahora vamos a trabajar en dos programas, tanto Emblock como Arduino. Vamos a iniciar conociendo este proceso por bloques con Emblock. Pero antes debemos armar nuestro kit. Recordemos que ese kit está compuesto por tres elementos, pero dos de ellos se deben unir y se deben mantener durante todo el proceso del curso. Aquí tenemos nuestra placa Playboard y nuestra placa PlaySheet. Vamos a unirlas a partir de los pines de conexión de ambas placas. Recomendamos que este proceso lo haga directamente el docente, evitando que los estudiantes conozcan, debido a que ellos pueden, pues, conociendo que se pueden separar las placas, armarlas y desarmarlas. Y esto puede hacer que se doblen los pines. Lastimosamente, los pines son difíciles de reparar, por lo cual hay que cambiar la placa. Por lo cual, como les decía, se recomienda que esto lo haga los docentes y le entreguen la placa armada al estudiante. Y como pueden ver, ya tengo mi placa armada. Debemos confirmar que ningún pin quedó con una mala conexión. Muy bien. Iniciamos conectando nuestra placa al computador por medio del cable tipo AB. Una vez conectado, se debe encender un LED en la parte inferior de nuestra placa. En Emblock, vamos a ubicarnos debajo del escenario. En la pestaña Dispositivos, vamos a eliminar el dispositivo predeterminado, CyberP, y vamos a agregar un nuevo dispositivo. Aquí, a diferencia del nivel D, donde encontrábamos la Halo Cop, tal cual, no vamos a encontrar la placa Playboard o PlaySheet. Vamos a utilizar el dispositivo Arduino Uno. Bien. Este dispositivo lo encontramos en la parte superior, en la pestaña que dice Biblioteca de Dispositivos. Ojo, hay varias versiones. Vamos a buscar la que dice Arduino Uno y como subtítulo Desarrolladores Hablo. Es normal que nos aparezca este pequeño botón de color azul, ¿bien? Porque este dispositivo no está agregado en nuestro programa. Por lo cual le vamos a dar clic acá para que se descargue. Perfecto, acá nos da la indicación de que se ha descargado y ya lo podemos utilizar. Ahora, aquí nos trae varios bloques nuevos con este dispositivo. Bloques de pines, puerto serie, datos, sensor y los genéricos que ya conocemos, eventos, control y demás. Nosotros vamos a utilizar únicamente los bloques de pin, ¿bien? Los demás no los vamos a trabajar durante este curso. Vamos a iniciar con el clásico ejercicio de encender un LED. Vamos a iniciar con los bloques de eventos. El bloque cuando Arduino Uno se inicia, que es el único que tenemos habilitado. Y en los bloques de pin de color azul, vamos a buscar el bloque que dice pon el pin digital 9 a alto. Lo vamos a traer aquí y bueno. Ahora debemos configurar. Recordemos que en Arduino nos basamos en los pines de conexión. En nuestra placa, los pines que ocupan los LEDs son el pin digital 6, digital 5, digital 11 y digital 3. Por lo cual, si queremos hacer que estos se enciendan, debemos indicarle a Arduino que estos son los pines de conexión de los LEDs. Aquí en nuestro código, en vez de cambiamos el 9 por alguno de estos pins. En mi caso, pues vamos a hacerlo con el primero, con el C. Y perfecto. No tengo que hacer aquí nada más. Vamos a subir el código a la placa, tomando en cuenta que estamos trabajando el modo cargar. Venimos acá donde dice conectar. Bien. Y aquí otro punto importante. Las placas de Arduino no son placas oficiales para Emblock. Recordemos que Emblock están desarrollados por la empresa Mayblock. Bien. Ellos tienen un hardware propio, como las placas Heliocop y demás. Estas placas que podemos denominar de terceros no las reconocen en un primer vistazo. Tenemos que darle clic en una opción adicional para que reconozca estas placas. Aquí, debajo de este icono, tenemos la opción que dice mostrar todos los dispositivos conectables. Vamos a darle clic en cualquier parte. Como podemos ver, aquí sí ya nos reconoce el puerto de conexión. Ojo, nos puede reconocer cualquier dispositivo que tenemos conectado a nuestro computador, por lo cual es importante conocer el puerto de conexión de nuestra placa. Como solo la única que me aparece, pues sé que este es el puerto de conexión. Le doy nuevamente en conectar
y me va a aparecer un anuncio en la parte superior que dice conectado, y donde aparecía el botón de conectar, pues está el botón de desconectar. Recordemos que estamos trabajando en el modo cargar, por lo cual vamos a subir el código a la placa. Muy bien, como podemos ver acá, se ha encendido nuestro LED de color azul. Ahora vamos a hacer este ejercicio en test. Pero antes vamos a ver una pequeña curiosidad de Emblock con el modo en vivo. Como pueden ver, lo hemos trabajado en el modo cargar, donde creamos el código, lo subimos a la placa y se ejecuta. Pero el modo en vivo con esta placa tiene un problema. Lo vamos a ver. Vamos a pasar aquí al modo en vivo. Bien. Punto importante, se nos bloquea el bloque cuando Arduino 1 se inicia, por lo cual vamos a utilizar otro, vamos a eliminarlo. Vamos a venir acá a los bloques de eventos y vamos a utilizar el clásico cuando clic en bandera. Como tenemos ya encendido el LED conectado al pin 6, vamos a cambiarlo, vamos a encender el de abajo, el 5, digital 5. Y en teoría, pues yo debería darle clic acá y me debería funcionar. Cuando le doy clic para ejecutarlo, no pasa nada. En mi placa no se enciende el pin digital o el LED conectado al pin digital 5. ¿Por qué pasa eso? Como es una placa de terceros, como les mencionaba previamente, el modo en vivo tiende a no funcionar. Hay que hacer una pequeña actualización para que funcione de manera correcta. Por eso es que en nuestro programa, debajo del botón desconectar, nos aparece en amarillo el botón ajustes, porque el mismo programa nos está indicando que debemos hacer esta acción. Entonces vamos a ir aquí a ajustes. Vamos a la única opción que hay, que es actualizar firmware. Aquí pues bueno, no debemos cambiar nada. Vamos directamente al botón que dice actualización. Y bueno, este proceso no tarda mucho, esto depende mucho de su computador. Y lo que va a hacer nuevamente es actualizar el firmware de la placa, lo va a desconectar y lo que tenemos que volver a conectar de manera virtual. Como pueden ver aquí, ya terminó, me desconectó, voy a volver a dar aquí conectar. Ya sabemos, mostrar todos los dispositivos conectables y nuevamente conectar. Ahora ya podemos probar. Vamos a darle clic en bandera verde. Y como podemos apreciar, ya se enciende el LED de color rojo. Ojo, no es que ya esta placa la puedo utilizar después en el modo en vivo sin problema. Esto es un error de Emblock. Entonces, yo cuando desconecte esta placa y si lo quiero trabajar dentro de 2 horas, dentro de 2 días o demás, tengo que volver a hacer este mismo proceso si quiero trabajar el modo en vivo. Nuevamente, es un error de una placa que para Emblock es de una empresa de tercero. Un pequeño bug, pero bueno, es un pequeño detalle que hay que considerar. Vamos a pasar ahora sí al proceso con la programación en texto. Esto lo podemos hacer en Emblock. En la parte superior derecha, debajo del botón ajustes, tenemos la pestaña bloques, que es donde estamos trabajando, y la pestaña que dice Arduino C. Vamos a darle clic acá y aquí encontramos todo el espacio para escribir nuestro código en texto. Voy a comenzar con la estructura básica de Arduino, que es el void setup y el void loop. Bien, perfecto. Void loop. Muy bien. Vamos a trabajar este ejercicio con variables, como lo hemos visto en cursos anteriores. Se les recomienda hacer el curso de Arduino 1. Va a crear una variable de tipo entero llamada LED. Le vamos a asignar el pin de conexión, que en nuestro caso vamos a probar el tercero, que estaría conectado al pin 11. Y finalizamos con punto y coma. En el void setup vamos a indicar que este pin lo vamos a trabajar como una salida. Entonces vamos a utilizar la función pinMode. Bien. Y ya sabemos que en la función pinMode nos pide primero el pin al cual vamos a hacer la configuración, que está guardado en la variable LED, y el tipo de configuración, si queremos que trabaje como entrada o como salida. Vamos a poner la palabra output, haciendo referencia a salida. Finalmente, en el void loop,
vamos a utilizar la función digital write para enviar un valor y que este valor nos permita encender ese LED. Me disculpo, todo es en minúscula menos la W del write. Y coma. Bien. Acá, igual que en el pin mode, nos piden dos parámetros. El primero, el pin al cual vamos a enviar los valores. Está guardado en la variable LED. Y el valor que enviamos. Bien. Aquí podemos enviar 1 para hacer que se encienda el LED o 0 para que se apague. Ojo, también se puede representar con palabras. High en mayúscula es como si fuera 1, encendería el LED, perdón, y low sería como el 0, apagaría el LED. Vamos a probarlo de las dos formas. Vamos a hacerlo primero con valores numéricos, es lo que yo recomiendo. Perfecto. Y listo. En el proceso o aquí en Mblock no sirve en modo texto el modo en vivo. Únicamente lo podemos trabajar en el modo carga. Pero acá va otro inconveniente que tenemos con Mblock. No solo debemos escribir el código tal cual, sino que también debemos agregar unas librerías. Ojo, estas librerías no es por el lenguaje de Arduino, sino por el entorno que estamos utilizando. Ejemplo, si no colocamos estas librerías, nos va a generar un error. Entonces, ¿dónde encontramos estas librerías? Bueno, aquí nos vamos a devolver a los bloques, parte superior derecha, debajo de ajustes, bloques. Debemos estar en el modo cargar para poder ver lo siguiente. Bueno, aquí vamos a cambiar cuando clique en bandera verde. Debemos colocar el único que está activo en bloques de eventos. Cuando Arduino 1 se inicia. Bien, modo cargar. Y si se fijan, en la parte derecha vamos a encontrarnos con un nuevo botón de color naranja con los símbolos menor / mayor que. Cuando le damos clic acá, nos aparece esto. Esta es la base de cualquier programa en bloques. Realmente a la placa no se le suben estos bloques de encender un LED, sí o entonces, para siempre, no. Lo que entiende la placa es códigos en texto. Entonces, lo que hace el programa es que cuando va sumando bloques, por detrás va escribiendo ese texto que refleja lo que quieres en esos bloques. Y lo podemos ver. Por ejemplo, fíjense en esta parte de acá, si yo comienzo a agregar más bloques, va aumentando ese código. Es un pequeño dato pues, relevante para este proceso o este programa en bloques. Ahora, lo que nos interesa, igual tiene que tener esas librerías para poder subir el código. Entonces, las librerías se encuentran en la línea 4, 5 y 6. Pero ojo, si no tienen el bloque, cuando Arduino 1 se inicia, no les va a aparecer las librerías. Deben colocar ese bloque en cualquier parte del código. Bien, y ahí sí lo pueden seleccionar y copiar. Control C. Vamos a ver acá donde dice Arduino C. Volvemos. Control V. Con esto ya tenemos nuestro código. Vamos a proceder a subir. Perfecto, el código se ha subido sin errores y como podemos apreciar se encendió el LED de color amarillo. Muy importante recordar que estas librerías son por Mblock, no por Arduino. Ahora vamos a continuar con los pulsadores. Vamos a hacer que, como tenemos dos, uno al 0 oprimido enciendan los 4 LEDs de nuestra placa y el otro al 0 oprimido apague los 4 LEDs. Ese ejercicio también lo vamos a hacer en bloques y test. Entonces, en Mblock, volvemos al espacio de los bloques. Bueno, vamos a cerrar esta pestaña. Y bien, vamos a dejar este bloque por acá. Y ahora vamos a unir en los bloques de control, primero un bloque para siempre. Y en los mismos bloques de control, el bloque de siguiente. Vamos a utilizar solo uno por el momento. Y
Como sabemos, lo que queremos hacer es que cuando oprimamos uno de los dos pulsadores, se enciendan los 4 LEDs. Ya sabemos que las acciones las ponemos aquí dentro de el sí y entonces. Como queremos encender los 4 LEDs, pues es este mismo bloque repetido 3 veces más. Vamos a darle clic derecho y vamos a darle duplicar. Y aquí nuevamente. Y organizamos. 6, 5, 11 y 3. Muy bien. Todos por el momento en el valor de alto. Ahora, la condición. Para evaluar si el pulsador está o no oprimido, vamos a ir a los bloques de pin y vamos a utilizar el bloque que dice lee pin digital, el primero. Recordemos que en Arduino todo va en torno al pin de conexión. Así como debo conocer los pines de conexión de mis LEDs, también debo conocer los pines de conexión de mis pulsadores. En este caso son el pin número 12 y número 13. No tenemos un bloque que diga tal cual si está siendo oprimido alguno de esos dos pulsadores. Vamos a utilizar el bloque genérico que es lee pin digital. Por ejemplo, yo voy a decirle que lea el pin número 2. Esta lectura, ¿qué me entrega? Me entrega dos valores por ser un sensor digital. Cuando me entrega el valor de 0, me está indicando que el pulsador no está siendo oprimido. Cuando me entrega el valor de 1, me está indicando que sí está siendo oprimido. Entonces, solo este bloque que me indica que está guardando esos dos valores, si está siendo o no oprimido, no sirve. Nos falta agregarle uno más para hacer la comparación, volverlo una condición. Vamos a ir a los bloques de operadores. Bien. Y vamos a utilizar el bloque de igualación. Vamos a ponerlo de una vez dentro del sí y entonces. Vamos a colocar el lee pin digital 12 en el primer espacio. Y lo vamos a igualar al valor de 1. Nuevamente, ¿por qué 1? Porque es el valor que nos indica cuando está siendo oprimido el pulsador. De esta forma, pues hemos completado la primera parte. Vamos a probarlo. Vamos a subir el código. Perfecto. Y vamos a oprimir nuestro pulsador. En el momento de oprimir, pues se enciende todo nuestro LED. Hasta ahí, sin problema. Pero no hemos programado el segundo, el pulsador conectado al pin 13 para que se apague. Vamos a hacer esta última parte. Como es literalmente lo mismo, vamos a volver a aprovechar el duplicar. Nos paramos sobre el sí, damos clic derecho, primera opción, duplicar. Vamos a ponerlo, ojo, debajo del sí entonces, no dentro del sí entonces, debajo del sí y entonces. Y en esta segunda condición modificamos. Primero, el valor de lectura, no el pin digital 12, sino el pin digital 13. Mantenemos la igualación a 1 porque también queremos evaluar que está siendo oprimido. Y la acción que se ejecuta si se cumple esta condición es que todos los LEDs se apaguen. Es decir, cambio estos valores abajo. Listo. Vamos a subir nuestro código. Vamos a probar. Nuevamente oprimimos el pulsador 12, se encienden sin problema. Y oprimiendo el pulsador, el pin 13, se apaga. Muy bien. Ahora lo vamos a probar en test. Pero vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a utilizar el programa original de Arduino, Arduino IDE. Acá, bueno, vamos a iniciar con nuestro programa. Vamos a comenzar creando 6 variables, ¿bien? Cada una para los 4 LEDs de nuestra placa y 2 para los pulsadores. Vamos a poner aquí rojo, ¿bien? Ya sabemos que es el pin número 5. Azul, que es el pin número 6. Ya esto me lo sé de memoria. Amarillo, que ya sabemos que es el pin número 11. Y por último, verde, que es el pin número 3.
Muy bien. Creamos dos variables para los pulsadores. Vamos a llamarlo botón A y botón B. Botón A va a estar asociado al pin número 12 y botón B va a estar asociado al pin número 13. Perfecto. Como estamos utilizando 6 pines de conexión, debemos utilizar 6 veces la función pinMode para hacer la configuración de cada uno. Entonces, esto es literalmente un copiar y pegar. Vamos a comenzar con los LEDs. Bien, función pinMode, primer parámetro, pin de conexión que quieres configurar. Y segundo parámetro, si es una entrada o una salida. Vamos a dejarlo como salida output en mayúsculas. Seleccionamos, copiamos, pegamos, en este caso 3 veces más, para nuestros 3 LEDs adicionales. Copiamos y pegamos las variables, que es lo único que necesitamos cambiar. Muy bien, ya hemos configurado los 4 pines de los LEDs. Ahora vamos a configurar los 2 pines de los botones. Aquí es botón A, bien, pero a diferencia no es una salida, sino es una entrada. Vamos a utilizar la palabra input. Lo mismo para el botón B. Muy bien. Vamos a pasar a la parte final, al boilo. La estructura es la misma. Vamos a trabajar en base de una condición. Las condiciones o el bloque si entonces en programación en texto es lo mismo que un if. Vamos a venir acá, creamos la estructura del if. Bien, abrimos y cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llaves. Dentro de los paréntesis ponemos la condición y dentro de las llaves las acciones que se ejecutan si se cumplen esa condición. Ya sabemos que la función que nos permite encender un LED es digital write. Por lo cual vamos a ponerlo dentro de los paréntesis y lo vamos a repetir 3 veces más. Primer parámetro, pin de conexión. Segundo parámetro, valor de 1. Muy bien. Seguimos copiando esta línea de código. La pegamos 3 veces y cambiamos la variable para nuestros LEDs. Perfecto. Ahora la condición. A diferencia de las salidas, pues necesitamos enviarle un valor. Para eso utilizamos la función digital write. Para las entradas necesitamos conocer el valor que nos entrega. ¿Bien? En este caso, como es un pin digital y es un sensor digital, vamos a utilizar la función digital read. Voy a poner acá digital read. Bien. Esta función, ¿qué es lo que hace? Pues lee un pin en específico. Bien. ¿Qué pin yo quiero que lea? Pues específicamente el de el pulsador. En este caso, primero lo vamos a hacer con el botón A, que tiene el pin de conexión del pulsador. Bien. Ojo acá. Aquí lo vamos a igualar al valor de 1. Recordemos, como les decía, que lo que nos entrega el sensor es un valor de 1 si está oprimido o un valor de 0. Bien. Pero esta igualación no nos sirve. ¿Por qué? Porque en el lenguaje de programación en texto, el igual sencillo se utiliza, como lo hemos visto, para asignar. Para comparar, lo hacemos normalmente, debemos utilizar el doble igual. De esta forma ya tenemos el código para que cuando oprimamos el pulsador conectado al pin 12 se enciendan todos nuestros LEDs. Antes de subirlo vamos a hacer la otra parte del código de una vez para que cuando oprimamos el pulsador conectado al pin 13 se apague. Es tal cual, copiar y pegar el i
y hacer los cambios pertinentes. Aquí quiero que haga la lectura del pin 13 que está asociado a la variable botón B. Mantenemos el igual a 1 y ya sabemos que aquí para que se apague el LED en vez de poner 1 ponemos 0. Perfecto. Vamos a subir el código a nuestra placa. Debemos primero verificar si el entorno ha reconocido nuestra placa. Bueno, para esto debemos cerrar en block, bien, porque hay un choque, bien, hay un problema si utilizamos dos programas con la misma placa en el mismo puerto. Venimos acá, lo desconectamos y lo cerramos. No es necesario guardar. Y ahora sí aquí en Arduino pues ya no tendremos ese problema. Venimos acá a el menú de herramientas. Verificamos en la opción de placa que esté seleccionado la opción de Arduino 1. Y la opción de puerto, aquí tengo un error porque acá aparece que el puerto de conexión es el COM 11, pero realmente es el COM 9. Lo selecciono y vuelvo a verificar. Ahora sí está seleccionado el puerto correcto. Para subir el código, bueno, podemos darle clic acá a este icono de la flecha a la derecha o en la opción de Sketch, el segundo que dice K. Muy bien, no nos aparece ningún error. Bien, vamos a probar. Le damos, oprimimos el pulsador, enciende sin ningún inconveniente. Y oprimimos el 13 de acá. Vamos a finalizar con el potenciómetro. Para esto vamos a utilizar únicamente Arduino y lo vamos a hacer en programación por test. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Vamos a hacer que con el movimiento del potenciómetro controlemos la intensidad de brillo de dos LEDs. Vamos a reutilizar este programa que ya tenemos hecho, realizando unos cambios y borrando algunas líneas de código. Comenzamos con las variables. Vamos a eliminar estas 4 líneas de código. Vamos a conservar la asignación de la variable rojo y azul. Acá vamos a crear dos variables más. Una para el pin de conexión del potenciómetro llamada pot. Y en este caso con una pequeña curiosidad. Recordemos que el potenciómetro está conectado a un pin analógico, el analógico 0. Aquí lo podemos representar de dos formas. La primera es con el número 0, sin ningún inconveniente. La segunda es que antes del número ponemos la letra A, haciendo referencia a analógico. Ojo, esto solo sirve para los pines analógicos. Los digitales no podemos poner la letra D antes de cada número de pin porque si no sería un error. Continuamos, vamos a crear otra variable llamada valor, que esta no le vamos a colocar por el momento ninguna asignación. Pasamos al setup. En el setup vamos a eliminar también estas líneas de código y solo vamos a conservar las dos relacionadas con las configuraciones de la variable rojo y azul o los pines de conexión de los LEDs. Ahora, uno diría que también debería colocar un pin mode para configurar el pin de conexión del potenciómetro, pero no es necesario, debido a que los pines analógicos en Arduino solo sirven como entradas. Los pines digitales sirven como entradas y salidas, por lo cual es necesario configurarlos. Los analógicos no, porque cuando Arduino ve que estamos utilizando un pin analógico, de una vez sabe que esa configuración va a ser para una entrada. Por lo cual no es necesario utilizar la función pinMode. Y si se puede colocar, sí, no hay ningún inconveniente, no tendría ningún error, nada más que sería redundante. En mi caso, yo no la voy a colocar. Pasamos y con el void loop voy a borrar todo lo que está dentro de él. Y bueno, vamos a comenzar primero con la asignación de la variable valor. La volvemos a llamar y le asignamos lo siguiente. Vamos a hacer que la variable valor guarde los valores que me entrega el potenciómetro. Bien. Para esto vamos a utilizar la función analogRead. Recordemos, estamos trabajando en base a un pin analógico. Nosotros utilizábamos la función digitalRead para leer un pin digital, como lo hicimos con el botón. Ahora
con el potenciómetro conectado a un pin analógico, utilizamos la función analog read. El único parámetro que nos pide es el pin de conexión donde queremos que se haga la lectura. En este caso, pues es el pin A0 o 0, pero pues tenemos la variable pod que tiene guardado ese valor. Entonces lo ponemos acá. Perfecto. Ahora, vamos a hacer que, como les decía, el movimiento del potenciómetro cambie la intensidad de brillo del LED. Pero no podemos utilizar la misma función que veníamos trabajando para encender el LED, que era Digital Write. Para esto nos vamos a aprovechar de los pines de conexión y la característica que tienen de PWM. Recordemos que esta es una característica de ciertos pines, los cuales son el 3, el 5, el 6, el 9, 10 y 11 pines digitales que tienen la capacidad de volverse salidas analógicas. Vamos a aprovecharnos de esa salida analógica para estos LED, ¿bien? Y que puedan recibir sin inconveniente los valores que entrega el potenciómetro. Entonces, en vez de utilizar Digital Write, vamos a utilizar Analog Write. Muy bien. Ahora, dentro de la función, los parámetros es primero el pin de conexión. En este caso ya sabemos que lo tenemos asociado a dos variables, rojo y azul, primero con rojo. Y aquí el valor. Entonces, acá hay un pequeño detalle. Recordemos que los pines analógicos o los sensores conectados a estos pines nos entregan valores de 0 a 1023. Pero la salida PWM solo trabaja valores de 0 a 255. Por lo cual hay un gran problema, porque los valores que entrega el sensor son superiores a los que va a entregar la salida. Entonces necesitamos que estos valores se acoplen a los valores que puede entregar la salida. Para ello, aquí en la lectura, vamos a hacer una pequeña división sobre 4. Con esta pequeña división se ajustan los valores de 0 a 1023 a más o menos 0 a 255. De esta forma, aquí ya podemos poner valor sin ningún inconveniente. Bien, vamos a repetir esta línea de código, pero para que se envíe al pin del LED azul. Y perfecto, no tenemos que hacer aquí nada más. Vamos a subir nuestro código. Bien, no tenemos ningún error. Y vamos a probar. Bien, voy a comenzar a mover poco a poco y podemos ver cómo se encienden y podemos controlar esa intensidad. Muy bien. Espero que esto les haya servido y nos veremos en un próximo video. Chao.